que más que ser como una identidad en términos raciales o en términos, digámoslo así, no sé, de maneras de vivir o culturales, etcétera, yo pienso que era como una especie eh, de región lingüística y simbólica que, bueno, pues se caracterizaba justamente por el uso de esta lengua. Ahora, cada una de estas ciudades-estado era independiente, eso también ya lo saben, y justo eh, a la muerte de Platón existe en Atenas un gran sentimiento antimacedónico, porque los macedonios, que no son griegos, o sea, son griegos en términos de que hablan el lenguaje griego, ¿no? Forman parte de esa región simbólica, lingüística de la que he venido hablando ahora, pero no forman parte de la Liga de Delos. Es decir, este centro, pues, como conglomerado de ciudades-estado, esta liga de ciudades-estado que a la cabeza tenía a la ciudad de Atenas. Y que, bueno, esa liga había sido, pues, digamos, también había logrado grandes victorias militares, ¿no? Primero contra Esparta, pero también en la guerra del Peloponeso había tenido algunas otras, y bueno, particularmente la expulsión de los persas, ¿no? Y eso le había dado gran relevancia, ya lo saben, a Atenas. Pero de pronto con la decadencia de la democracia, bueno, lo ven ustedes, la condena de Sócrates, etcétera, Atenas vive una gran inestabilidad política, y esto es aprovechado por los macedonios. Filipo, que era el padre de Alejandro, y Alejandro Magno, ¿no? Entonces, hay un sentimiento en Atenas antimacedónico, y bueno, eso obliga, por ejemplo, a Aristóteles a huir de la ciudad, ¿no? Porque ya tenía su liceo, ya había fundado su escuela, etcétera, ya se había separado de Platón, pero, bueno, de pronto parece que su vida también estuvo en riesgo, ¿no? Digamos, por este sentimiento, pues, racista, ¿no? O bueno, no sé racista, xenófobo, ¿no? Es decir, bueno, es extranjero, es de otro país, es de Macedonia, no es, digamos, Aristóteles no era como su maestro, digamos, ciudadano ateniense, ¿no? Él era un meteco, porque su ascendencia, pues, era de este país, de Macedonia. Y bueno, justo el periodo helenístico es ese periodo en el que el imperio macedónico, tanto de Filipo como de su hijo, Alejandro, el Magno, logran, digamos, la máxima relevancia, pues, en el mundo antiguo, ¿no? Lo sabemos, estas historias que se cuentan sobre Alejandro el Magno, que de pronto va a visitar la ciudad de Atenas y se encuentra con Diógenes, porque quería conocerlo. Diógenes, el cínico, ¿no? Diógenes de Sineope, es un personaje, ¿no? Que incluso fue enemigo personal de Platón, ¿no? Este tal Diógenes de Sineope, porque Platón, bueno, había fundado su escuela. Platón era el más fresita de los fresitas, hagan de cuenta, pues, una escuela tipo el TEC, aquí en Tuxtla, ¿no? Y pues no sé, Diógenes era, hagan de cuenta ustedes, pues la Unicach, ¿no? Digo, no quiero hablar mal de nadie, pero hagan de cuenta, ¿no? Digo, pues, son la competencia, no voy a hablar más de mi escuela, ¿va? O la UPC, ¿no? El Politécnico ahí que está en Suchiapa, ¿no? Bueno, Diógenes era un filósofo que, bueno, pues no tenía esos recursos que tenía el propio Platón, no era rico, ni tenía una escuela así como tal. El propio Diógenes vivía, ya lo saben, hay muchas representaciones de él, ustedes lo pueden googlear, les va a aparecer, ¿no? Hay muchas representaciones de él, aparece viviendo en un barril, en un tonel, semidesnudo, ¿no? Acompañado de perritos. De hecho, se les dice los cínicos a estos personajes de ese periodo helenístico. Digamos, ahí hay como algunas controversias, ¿no? Porque la palabra cínico viene justamente digamos, significa, ¿no? Algo así como el perro, ¿no? O los que viven como perros, o los que son perros, ¿no? Pero no como ustedes en el antro cuando van cada 8 días y quieren
conseguir una amiga, ¿no? No, 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 así de perros tampoco, ¿no? Sino perros en el sentido de que, bueno, eh, o vivían como los perrillos, ¿no? Como los animalitos estos que son tan bonitos, o porque realmente tenían comportamientos, pues, muy extravagantes, ¿no? Por ejemplo, ellos eran de esa filosofía de que el mundo natural era, digamos, la cultura estaba aniquilando el mundo natural y lo mejor que podríamos nosotros hacer era seguir el llamado de la naturaleza. Entonces Diógenes decía que si, por ejemplo, la naturaleza te pide dormir, duermas, ¿no? Si la naturaleza te pide comer, comas. Si la naturaleza te pide cocinarte con tu compañera en sudor y otras excreciones, también, ¿no? O sea, tú tienes que seguir el impulso del mundo natural. Y bueno, pues a veces te agarra donde menos te imaginas, ¿no? Entonces, dice Diógenes, ¿no? Un poco así, como que, bueno, pues era lo que se contaba de ellos. De pronto iban al ágora y en el ágora, pues, sentían el llamado de la naturaleza y ahí hacían lo que tenían que hacer, ¿no? De pronto, o fornicaban ahí en medio del ágora, unos con otros, o bueno, pues comían de una forma muy glotona, o hacían sus necesidades, ya saben ustedes, defecar, ¿no? Orinar, todas estas cosas así. Y bueno, pues vivían, digamos, un poco como los animalitos, ¿no? Como esta clase de perritos. Entonces, bueno, pues era parte de su filosofía. De Diógenes, y esto es también es algo muy, digamos, como que sería mucho de llamar la atención, ¿no? O sea, sobre los cínicos, eso es algo que dice Peter Sloterdijk, filósofo alemán contemporáneo, ahora se los escribo su nombre. Eh, sobre los cínicos pesa una gran carga, como un estigma, yo quisiera decir. Y es el estigma de que lo que sabemos acerca de Diógenes, por ejemplo, de los cínicos en general, lo sabemos así, como por medio de anécdotas y como por medio de cosas así que se saben, como muy de boca en boca, ¿no? Todavía seguimos con Diógenes, es lo que quiero yo decir, en el nivel de la doxografía y de la doxología, ¿no? Y esto es esto es muy relevante, porque Diógenes no es que fuera un filósofo ágrafo, como Sócrates, ¿no? Diógenes sí en realidad escribió 400 libros, 400 libros. No nos ha llegado ninguno, pero sí nos han llegado todos los de Platón, que escribió mucho menos y que era menos popular en su época que el propio Diógenes. Diógenes era muchísimo más popular que Platón, como profesor, como maestro, como filósofo. Escribió más libros que el propio Platón y no tenemos ninguna obra de él que nos haya llegado a nosotros y sí de Platón. No me quiero yo poner sospechosista, ¿verdad? Así como que, así como el meme que les pasé el otro día del pavo, ¿no? Sospechoso. Pero vamos a hacerlo, sí, sospechoso. Eh, la tradición filosófica que ganó fue la de Platón. Y obviamente esa tradición se encargó de exterminar a la competencia. Esto no es nuevo, ¿no? Esto también lo hicieron los cristianos, ¿no? Esto también sucede en el cristianismo. Ya por ahí les subía el otro día un meme muy bonito. Hubo una religión muy importante, incluso más importante que el propio cristianismo, al principio del cristianismo, siglo I, siglo II, particularmente en el siglo II, y que fue muy influyente en el mundo antiguo. Me refiero a los gnósticos, el gnosticismo con G, Gnosis, gnosis, ¿no? Gnosis, en griego. Es una filosofía, es una religión, es una secta, como le quieran llamar, una teología, movimiento religioso del siglo pues, primero o segundo, ¿no? Y que continuó.
fue la principal herejía del cristianismo antiguo, la principal. Sabemos de ella, de su existencia, justamente por los cristianos. No tenemos ninguna obra, ningún evangelio, ningún apocalipsis, ninguna carta, nada, no hay nada de esa. Porque los cristianos se encargaron de quemar todos los libros, ¿no? Y bueno, sabemos de los gnósticos, por ejemplo, por los enemigos de ellos, que eran los católicos, bueno, no católicos, los cristianos antiguos. Por ejemplo, una gran fuente para el gnosticismo es Eusebio de Cesarea. Pero Eusebio de Cesarea es un cristiano que lo que está haciendo es atacar a los gnósticos y pone a los gnósticos pues, como el diablo, ¿no? Entonces, realmente no sabemos mucho sobre los gnósticos, ¿no? Porque, bueno, fue una religión realmente exterminada por los cristianos. Eso mismo parece que sucedió con la obra de Diógenes. Eso es muy curioso, como de decir, ¿no? De notar. Que digo, era Diógenes también, pues igual ya les he dicho, ¿no? Y todo lo que sabemos sobre él se reduce a estas cositas. Alejandro el Magno, ya se lo saben, esta historia, está en la ciudad de Atenas, y anda buscando al sabio Diógenes, porque Diógenes era más importante que Platón, o sea, no va a buscar a Platón, va a buscar a Diógenes, ¿no? Porque pues era el máximo filósofo, y se le acercan, y ya saben esa anécdota, ¿no? Todo como que siempre se resume a eso, ¿no? A anécdotas. Y le dice Diógenes, bueno, está Diógenes sentado ahí en su barril, y de pronto se le acerca Alejandro el Magno y le dice, bueno, pues pídeme lo que quieras, y yo soy Alejandro el Magno, máximo conquistador de todos los tiempos, y te puedo dar hasta la mitad de mi imperio, ¿no? Y pues Diógenes ya saben lo que hace, ¿no? Saben esa historia. Pues, a ver, apártate de mi sol, ¿no? Por favor, quítate, me estás tapando mi sol. Un poco como ese sentido, y obviamente Alejandro el Magno se va diciendo, wow, ¿no? Si yo no fuera Alejandro el Magno, me gustaría ser Diógenes. Y Diógenes lo escucha y dice, bueno, si yo no fuera Diógenes, no me gustaría ser Alejandro el Magno, ¿no? Otro punto para él, ¿no? Y entonces, digo, un sentido de que la filosofía pues tiene otras ocupaciones distintas a las de estar conquistando y haciendo gloria y todo eso como en un terreno político, histórico, lo que sea, ¿no? Y Alejandro el Magno pues queda muy impactado, en fin, ¿no? Y bueno, reconoce en él un gran sabio. En fin, pero al final tenemos solo eso, no hay ninguna obra de estos filósofos y al final parece que la perspectiva helenística, estoy hablando solo de una escuela ahora, que es la escuela cínica de Diógenes de Sinéope, Diógenes el Cínico, que incluso también se cuenta otra anécdota de él, ¿no? De pronto Platón había definido a los seres humanos, a que éramos como seres humanos, tenía una definición muy rara y él decía que los seres humanos somos bípedos sin plumes, ¿no? Eso es lo que somos. Bípedos, animales bípedos, como los pollos, pero no tenemos plumas, implumes, ¿no? Y entonces dice Diógenes, bueno, se cuenta que un día Diógenes llega a la academia y empieza a literalmente despelucar a una gallina, un gallo, un pollo, ¿no? Lo comienza a despelucar, lo decapita. Ya saben que eso es muy extraño, ¿no? Porque tú decapitas al pollo y el pollo todavía sigue andando, ¿no? Y le dice a Platón, aquí está el hombre que buscas, ¿no? Imagínense, ¿no? Y como si entra alguien aquí ustedes a mi clase y cada vez que yo digo una babosada, ustedes sacan así una botarga o me hacen una de esas bromas. Bueno, yo lo saco de la clase, ¿no? Por supuesto. Ah, no es cierto, pueden hacer bromas. Pero bueno, esa era la manera en la que se llevaban estos dos filósofos, ¿no? O sea, había una competencia. Eh, es mucho como lo que se cuenta, ¿no? Acerca de él. Pero no solo está esta escuela, también está la escuela que digamos estoica, ¿no? El estoicismo, con Zenón. No Zenón de Elea, que es compañero de Parménides, ¿no? ¿Se acuerdan? Zenón y Parménides son los presocráticos que hablan acerca del ser,
y de lo inmóvil y de todo eso, ¿no? La paradoja de Zenón, sobre si existe el movimiento, no existe el movimiento, en fin, todo eso, pero no, yo no hablo de ese Zenón, Zenón de Lea, sino hablo de Zenón de Cito. Cito es otra ciudad. Y Zenón de Cito es el fundador de ese jardín, ¿no? Llamado así, Estoa, porque la estoa era como una especie de puerta, de pórtico, ¿no? Que estaba, ahí, estos filósofos se juntaban todos ellos en un jardín en el que había un pórtico en la ciudad de Atenas, ¿no? Y ahí se la pasaban filosofando y tenían una comunidad, una vida comunitaria, y eso era lo que hacían. Y digamos que de cierta manera también estos filósofos tenían un carácter, digámoslo así, muy socrático, ¿no? Todas estas escuelas helenísticas, tanto el propio, el cinismo, que ahora ya decir que alguien es cínico es como símbolo de decir que es un degeneradote, ¿no? O que no tiene vergüenza o moral. No, ser cínico en otra época era más bien, pues, vivir conforme al mundo natural, tal y como nos enseñan los perros, ¿no? Y luego está también esta clase de socratismo que aparece con los estoicos. Y aquí no confundir, porque el estoicismo fue una filosofía que también, por ejemplo, fue muy promovida, fue muy practicada en Roma, ya en el periodo grecorromano. Nosotros estamos apenas en la antigüedad griega, ¿no? En el mundo todavía incluso helénico, lo que quiere decir todavía la expansión del espíritu griego a través de las conquistas macedónicas de Alejandro el Magno y su padre. Se lleva a una buena parte del mundo, ¿no? En ese momento el mundo conocido para los occidentales, ¿no? La cultura, la civilización griega. Y como parte de eso, bueno, también una vez que aparece el Imperio Romano y el Imperio Romano vence al Imperio Macedónico, se da esa asimilación, estoy hablando más o menos por ahí del siglo segundo, tercero, antes de Cristo, cuando se da este periodo greco-romano. Es importante, ¿no? Porque aquí ya el periodo de Roma también juega un papel relevante porque Roma, de pronto, en el periodo imperial, con César Augusto, cuando Roma consolida su poder, necesita una mitología, necesita una historia que de cierta manera pues justifique y dé unidad nacional. Todo lo que hemos visto sobre la mitología, todo lo que el papel tan importante que juegan los mitos, y César Augusto le encarga al máximo poeta latino, que es Virgilio, escribir una historia de Roma. Y es ahí donde tienen este bellísimo poema, el máximo poema de Roma, que es la Eneida. La Eneida, o la Eneada, tiene varios nombres, ¿no? Eneida, Eneada. Es justamente el canto de ese héroe troyano llamado Eneas. ¿Se acuerdan, no? Ahí aparece Eneas. Entonces, fíjense, este Virgilio, que es el máximo poeta, ¿no? Ah, perdón, no es Virgilio, es Ovidio, ¿no? Estoy confundido. Si es Virgilio o Ovidio. Eneadas. A ver, aquí ahorita. No, Eneadas, ¿cómo se llama? Eneas. A ver, adelante, por ahí lo vi. Eneadas. No. Eneas. Ay, no puede ser que no me acuerdo de ese nombre. A ver, por aquí vi algo que me querían decir. A ver. Virgilio, gracias, Mario. Gracias, es Virgilio, ¿verdad? Sí, Ovidio es otro, es el de las metamorfosis. Ovidio es otro. Entonces, justamente, ¿no? Es este héroe, digamos, de la
de la Eneida. Eneida, ¿no? Las Eneadas es otro libro, las Eneadas es un libro de Plotino, es otro libro. Eneida. Y ahí Virgilio se encarga de hacer una historia mitológica, de narrar un origen que emparenta a Roma con ese mundo griego. Claro, pero Eneas es un héroe que no es griego porque él es troyano, ¿no? Es un héroe de la guerra de Troya, ¿no? Que tras la caída de la ciudad de Troya logra escapar de la ciudad hasta la ciudad de Lacio, que digamos es el centro occidental de Italia. Pues ahí está la región de Roma, ¿no? Ahí en ese momento, ¿no? Eneas se convierte en rey y sus descendientes, Rómulo y Remo, estos descendientes de Eneas, que son de cierta manera huérfanos, ¿no? Quedan huérfanos a una temprana edad y que saben ya la historia, ¿no? Saben la historia, son alimentados por una loba, en fin, ahí está el símbolo de hasta de la ciudad, ¿no? El símbolo de Roma, lo ven a estos dos Eneas, perdón, a Rómulo y Remo, mamando leche de una loba, cosa que es importante decirlo, ¿no? O sea, digo, yo no sé, nunca he visto un lobo de así frente a mí, ¿no? Pero no me gustaría. Creo que en realidad debe ser muy peligroso. Y bueno, imagínense el hecho de que una loba, digo, te alimente, ¿no? Bueno, ahí está una cosa así. Entonces, bueno, ¿no? Ahí aparecen, entonces, ¿no? Y bueno, pues, digamos, pero ese periodo, o sea piensen que el Virgilio, por ejemplo, Publio Virgilio Marrón, estamos hablando de un escritor, de un poeta de principios del siglo, de la era común, ¿no? De finales del siglo primero, creo que nace por ahí del año 69 o 80, 70, antes de Cristo, y muere justamente en el año 20 o en el año 15, por ahí, después de Cristo, ¿no? Ya, también se sabe en esa historia, ¿no? Virgilio es justamente este poeta que guía a Dante Alighieri en el viaje que tienen en la Divina Comedia, ¿no? Bueno, ya lo saben, ¿no? Que en realidad el nombre no es Divina Comedia, sino solo es comedia, ¿no? Ese es el nombre, comedia. Le ponen Divina, bueno, pues porque, pero el nombre original, de la composición que hace Dante es comedia. Bueno, entonces ahí están estos puntos, digo, y el estoicismo, por ejemplo, esta filosofía estoica fue muy patrocinada por digamos, el propio imperio romano. Piénsenlo en la figura de Marco Aurelio, que fue un estoico, pero este estoicismo ya es un estoico romano, ya es el segundo estoicismo, vamos a llamarlo así, o el estoicismo tardío, porque el primer estoicismo, pues estamos hablando de Zenón y de sus amigos, ¿no? Crisipo, Zenón y Crisipo. Y el estoicismo romano es el estoicismo tardío, en el que tenemos a Epicteto, al propio Marco Aurelio, con su libro de las Meditaciones, y Marco Aurelio, lo saben, fue también un César, un emperador, el emperador filósofo, o ese sí, ¿no? Porque era, bueno, estoico, y Cicerón, ¿no? Que son como los tres grandes pensamientos, Séneca, ¿no? Los estoicos de Roma. Entonces sigue como ese, pero además está otra escuela, también además del cinismo, de los estoicos, también está la escuela de los epicúreos o de los hedonistas, ¿no? Epicuro de Samos, igual contemporáneos todos ellos a Platón, ya está, a Platón y a Aristóteles, ¿no? Bueno, pues también es una filosofía muy de carácter socrático, es decir, enfocada a una forma de vida. Y bueno, lo que se busca pues es justamente la obtención del bien, la vida buena, y se identifica, por ejemplo, la vida buena o el bien con el placer,
Epicúreo es uno de los filósofos materialistas más interesantes de la antigüedad porque para él lo bueno es igual a lo placentero y lo malo es igual a lo que es doloroso, ¿no? Y claro, al epicureísmo se le ha criticado de ser una filosofía casi casi para degenerados, gente bien puerca, ¿no? Que pues, como el placer y cómo va a ser y tal. Pero bueno, pues yo creo que si nos quitamos un poquito nuestro puritanismo, ¿no? O sea, a veces yo creo, un día lo platicaba, perdón que yo a veces saque estos temas, pero en una de esas depresiones que solo les pueden dar aquí a gente, pues de verdad así muy débil, ¿no? Emocionalmente o como sea. No quiero criticar, ¿no? Pero esos momentos en los que de plano ya uno tiene, ya no sabe ni para qué vivir, ¿no? Entonces yo le hablaba a un amigo, pues un poco para que me ayudara, y él me decía, dame una razón para seguir viviendo, ¿no? Y entre todas las razones que yo pude encontrar, de pronto, ¿no? En mi berrinche existencial, le decía, mira, de veras, nada más lo único por lo que yo no me mato es porque, cómo me gusta tomar caguama, ¿no? No, hombre, o sea, qué placer. Pues vale la pena, ¿no? O sea, aunque sea por eso, ¿no? O que te guste tomar helado, te compras tu nieve, te la compras, y digo, me gusta vivir porque me gusta el sabor del helado, es muy placentero, es muy rico. Y entonces explorábamos otras razones, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y no te gustaría, por ejemplo, o no crees que valga la pena vivir por el hecho de que puedes disfrutar del sexo, por ejemplo? También es un gran placer, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si ya nos vamos a una cosa muy básica, yo le decía, realmente lo único que me motiva a salir de la cama es decir, bueno, probablemente hoy tenga sexo con alguien. Es probable, ¿no? Y esa búsqueda, pues ya me mantuvo alegre, despierto o activo, ¿no? Y obvio cuando se obtiene, pues es muy, digo, yo no conozco otro placer más grande que ese, ¿no? Debe haber otros, pero yo no he experimentado otros, ¿no? Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué quieres el placer, no? O sea, ¿para qué lo buscas? A mí realmente esa pregunta me parece muy fuera de lugar. O sea, no sé, alguien me puede decir, bueno, ¿y para qué te paras temprano en la mañana? Bueno, pues para ir a trabajar. ¿Y para qué vas a trabajar? Bueno, pues para tener paguita. ¿Y para qué quieres tener paguita? Pues para irme al antro. ¿Y pues para qué quieres ir al antro? Pues para bailar. ¿Y para qué quieres bailar? Para atraer una chava, atraerla con mi baile o con mi carisma o como sea. ¿Y para qué quieres todo eso? Para llevármela a la cama. ¿Y para qué quieres llevártela a la cama? Porque es placentero. ¿Y para qué quieres el placer? Pues, ¿cómo que para qué, no? Ahí ya la pregunta ya me parece muy fuera de lugar. ¿Cómo que para qué? Pues, yo como soy una persona muy neurótica, pues, a ver, te voy a pellizcar o te voy a morder así la cabeza o te voy a arrancar los pelos a ver si te gusta, ¿no? O en cambio te doy un besito, te acaricio, ¿no? Ahí te hago cosquillas, a ver si te gusta, ¿no? Y yo creo que Epicuro se da cuenta de que el placer también es un bien en sí mismo. Los seres humanos persiguen el placer de forma natural, casi instintiva. Bueno, hasta los animalitos, ¿no? Ahí ves, agarras al perrito, ya le hagas así, ya te sigue. Ahí el gatito ya le das de comer y ya se alimenta, se siente contento y ya eres tuyo. O sea, le pegas, se va, ¿no? Claro, ¿no? Que ahí tienes la corrida de toros, pues sabes que el animal sufre, ¿no? O siente dolor. Y lo evitamos, ¿no? O sea, yo sospecho que el toro no quiere ser picado por el rejoneador o por el que llega ahí con la lanza esa, ¿no? No me imagino que no le gusta. Me imagino, no sé, ¿no? Yo no soy un toro. Pero si yo me llega alguien y me quiere apagar un cigarro en la cara, pues, oye, ¿qué pasa? Espérate, ¿no? Pues eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay un Dios que me diga que yo me tengo que portar bien y que mis seres humanos son la creación. No, pues porque se siente, pues, o sea, cualquiera de nosotros que experimente ese dolor va a sentir rechazo. Eso es algo natural.
En cambio, pues, si no sé, llegas y en lugar de darme una quemada de cigarro en la cara, llegas y me das un beso, bueno, ay, hasta más me pongo, ¿no? Nada más que no me va a ver, pero ahí me pongo. ¿Y por qué te pones? Pues porque es placentero, ¿no? ¿Y para qué quieres el placer? Pues porque me gusta, o sea, porque me atrae, porque es algo bueno, es bueno. Entonces, fíjense, parecería que sería como una filosofía así muy, permisiva, ¿no? Ya les he dicho, como de degenerados, ¿no? Ah, estos buscan el placer. Sobre todo pensando que venimos de una filosofía tipo platónica, ¿no? En el que el alma y el cuerpo, ¿no? Sino que el alma debe ser lo máximo y tal. Y se ha criticado mucho el placer, ¿no? Como si el placer fuese algo malo. Se ha demonizado, ¿no? La búsqueda incluso del placer, ¿no? Ah, ese nada más actúa porque quiere placer. Y yo así como de, pues pues si no, o sea, déjame felicitarlo, pues güey, eres un ser humano normal, o sea, digo, cualquiera actúa porque la cosa le parece placentera, ¿no? Hay cosas que yo rechazo porque pues me parecen dolorosas o displacenteras. Y eso no, tú no tienes que tener un criterio racional, nada, es algo más material, ¿no? Entonces, bueno, se resuelve ese asunto, pero parecería ser que es como muy de animales, ¿no? Ay, se quedan en la satisfacción puramente carnal, el placer, así. Nos está diciendo que nos metamos chelas y todo, sexo, droga, rock and roll, ¿no? No, no, tampoco, o sea. Epicuro va a decir que, bueno, somos seres racionales, ¿no? O sea, el placer del ser humano no es igual al placer de los puercos, ¿no? O de los perros. Tenemos placeres que van más allá nada más de cuestiones meramente físicas, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, ojalá que sí, pero están leyendo un libro de filosofía y de pronto no le entienden y de pronto toman una clase, toman un curso, están viendo sus tareas, están siguiendo las clases con el profesor, etcétera, o van por ahí y le entienden a lo que están leyendo. ¿A poco no sienten placer? Decir, bueno, ya, esta cochinada que llevo todo el semestre con Descartes, y de pronto ya lo vuelvo, ya lo entendí, ¿no? Sí, ya supe que, no, este teorema de la lógica. No sé si les ha pasado, pues espero que sí, si no, sálganse de la carrera, ¿no? Digo, si no han tenido ese placer. O cualquier otro, ¿no? Resolver un problema. Cualquier otro, ¿no? Puedes resolver un problema, no solo de física, de matemáticas o así, ¿no? Ayudas a otra persona, por ejemplo, ¿no? Y ayudar a otro pues, te produce también placer, ¿no? Puede ser, a lo mejor hay otros que no, pero hay unos que sí les produce. Entonces, no todos los placeres son nada más placeres meramente de los sentidos. Los seres humanos somos capaces no solo de placeres intelectuales, aprender una obra de arte, crear filosofía, en fin, hacer ciencia, etcétera, sino que también somos capaces de calcular entre placeres. A ver, el día de mi cumpleaños, que fue el miércoles, yo tuve que hacer un cálculo, ¿no? A ver, me pongo una como me merezco a mis 33 años, ya crucificado y todo, muerto y resucitado al tercer día. Pues es una cosa sumamente placentera, ¿no? Digo, al menos para mí lo es, ¿no? No quiero explicar por qué, pero lo es, ¿no? Eh, sí, pero mañana tienes que dar clases, oye. A las 7 de la mañana tienes que estar despierto y tienes que estar fresco frente al grupo y tienes que dar clases. Entonces ahí yo calculé, ¿no? A ver, ¿qué placer es más grande? El placer de ponerme un mega reventón el miércoles y ese placer, a ver, ¿me va a causar más dolor o el hecho de conseguir ese placer no me va a costar tanto dolor? Ya, uno se pone en la cruda, la mitad ya de esas crudas de 3 días, ¿no? Ya al cuarto día ya te pones a reflexionar si realmente vale la pena ser como eres, ¿no? Bueno, realmente, y ahí en ese momento, ¿no? Digo, no estoy poniendo yo,
obviamente, ya uno se pone a reflexionar y dices, bueno, fueron 5 horas de fiesta y 30 días de dolor de cabeza, vómito, náusea, mal humor, nervios destruidos, insomnio. A ver, el placer que yo obtuve a la hora de ponerme ese mega reventón, que obviamente pues, es muy placentero, ¿no? ¿Me va a producir más dolor? O el cálculo de placer y dolor, ¿cómo va a estar ahí? ¿Cómo vamos a estar esa finanza? Porque puede ser muy placentero, pero si me cuesta más dolor, entonces mejor lo evito, ¿no? Porque, fíjense, y aquí es donde ya el propio Epicuro llega a su perspectiva acerca del bien. Porque el bien, el máximo placer es la ausencia del dolor, que no haya dolor. A ver, pues yo me puse súper borracho, ¿no? Entonces, ¿me causa placer? Sí, claro, pero los efectos de eso me causan más dolor. Y no solo eso, sino que cuando ya no esté ese alcoholito, cuando ya no esté un mi traguito que yo me echo, también voy a sufrir, también voy a sentir dolor, porque ya no está, ya no está. Mejor evito el dolor de la cruda, de que me la sienta mal después, y el dolor de perder un bien, como el hecho de poder tomarme una cerveza o un vino, o lo que, un Porsche, una taberna, una mistela. Perdón, aquí dice algo, Mario. Algunos estudiosos refieren que además bioquímicamente el placer tiene efectos en el cuerpo que resultan favorables. Por ejemplo, incentiva el sistema inmunológico. Pues sí, sí. El placer es... Y fíjense, estas escuelas helenísticas ya no son la gran filosofía, como tipo Platón, Aristóteles. Se ha visto estos periodos helenísticos estoicos, epicúreos, cínicos, como escuelas socráticas menores, herederas del pensamiento de Sócrates, pero no con la misma potencia que el pensamiento clásico de un Platón o de un Aristóteles. Sin embargo, hay una cosa que les debemos a ellos, y ya tal vez con eso podríamos empezar ya con la propia obra de la República, seguir platicando un poquito más acerca de Platón. Porque hay algo que sí les debemos a ellos, es decir, a pesar de que tal vez no hayan logrado, tanto los cínicos, los epicúreos, los estoicos, e incluso los escépticos, ¿no? Que también es otra escuela, pero bueno, esa tal vez ya ahora no la señale, simplemente hablaré de, por ejemplo, el escepticismo de Sexto Empírico, tal vez, pero Sexto Empírico ya es un escéptico del siglo II después de Cristo, y es latino, romano, ¿no? Ya no es griego. Entonces, bueno, eh, hay una, o sea, si bien es cierto que estas escuelas helenísticas ya no logran una sistematización del saber como por ejemplo la logró Aristóteles, o una fijación de un terreno conceptual nuevo como lo hizo Platón, sí funcionan en términos didácticos y pedagógicos, ¿no? Es decir, estos filósofos, si bien no fueron, digamos, creadores originales con una gran potencia, sí se convirtieron en unos grandes compiladores del mundo antiguo, que no está mal, porque se necesita una gran erudición, ¿no? Para ser un compilador del pensamiento antiguo. Y a ellos les debemos la idea más o menos clásica que tenemos acerca de la filosofía antigua, de sus temas, de sus problemas, de sus respuestas. ¿Por qué? Para los estoicos, y no solo para ellos, sino en general, los estoicos van a representar
eso, ¿no? La compilación del pensamiento filosófico, la decantación del pensamiento filosófico, ya en una época, vamos a decirlo así, un poquito tardía, ¿no? Ya pasó la época arcaica, pasó la época clásica, y ahora vendría el periodo, pues sí, ¿no? Como postclásico. Y en ese sentido, en esa antigüedad ya que va un poco hacia abajo, estos filósofos clasifican los intereses filosóficos, es decir, para ellos la filosofía se dividía en tres grandes áreas, ¿no? Que digamos, eran como, ¿de qué está hecha? ¿Cuáles son las partes cuáles son las disciplinas de la filosofía, ¿no? Y pues aquí ya sabemos que, no, pues filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, estética, ética, filosofía política, y ya vas dando todas las disciplinas, ¿no? Bueno, en esa época era un poquito más sencillo, pero también tiene su complejidad, y la dividían en tres maneras distintas. La primera era una especie de lógica, digamos, la primera disciplina de la filosofía era la lógica. Y por lógica no nada más entendía, digamos, lo que ahora ya entendemos como digamos, el análisis, ¿no? De la argumentación lógicamente correcta, es decir, el estudio de la consecuencia lógica. Es un poco la idea que hay acerca de la lógica ahora, ¿no? Bueno, la lógica es el estudio de ciertas formas de argumentación válidas, ¿no? Ciertas inferencias, tenemos el modus tollens, el modus ponens, tenemos las tablas de verdad, ¿no? Y eso era como Pero en el mundo antiguo la lógica no era un poco eso, sino que la lógica involucraba varias disciplinas contemporáneas que ahora podríamos decir. La lógica era todo lo que tenía que ver con el logos. Y cuando hablo de logos, acuérdense que esta palabra pues involucra muchas definiciones, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que la lógica antigua era como una especie de teoría acerca del lenguaje. Era como una especie de filosofía del lenguaje, de logos, ¿no? Eso era la lógica. Primero se empezaba a hablar acerca de los problemas sobre el lenguaje, sobre el uso del lenguaje, y obviamente ahí aparecían los diversos logos, los diversos discursos. El discurso retórico, el discurso científico, el discurso político, los discursos, los varios logos, ¿no? Pues era un análisis del lenguaje, pero también era un análisis discursivo de las diversas disciplinas, los discursos de las ciencias, diversos discursos, pero también tiene que ver con los conceptos. Como habla de conceptos, de juicios, de razonamientos, esa lógica antigua es filosofía del lenguaje, propiamente un análisis discursivo, pero también es una especie de filosofía de la mente, una especie de psicología, porque habla de ideas, conceptos, pensamientos, juicios, ¿no? Que no necesariamente se expresan en el lenguaje, son conceptuales, son mentales, o como se les llame. Y entonces ahí aparece como una especie de psicología, ¿no? Cognitiva. Le podríamos llamar a eso también una clase de teoría del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que vamos adquiriendo nuestras ideas, nuestro lenguaje, nuestros conceptos? ¿Cómo es que razonamos, ¿no? Psicológicamente hablando, los procesos que van pasando por ahí. Y eso obviamente pues tiene que ver con la teoría del conocimiento. Entonces vean, la lógica es el discurso del lenguaje, el análisis del lenguaje, el análisis del alma, de la conciencia, de la mente, y el análisis del conocimiento, ¿no? Ahí hay varias disciplinas en esa materia de la lógica. Obviamente Platón estudia ese tema como un tema fundamental. Ahora lo vamos a platicar, ¿no? Estos estudios acerca del lenguaje, de la lógica, de la epistemología y de la filosofía de la mente. Ese era un primer nivel, ¿no? La lógica. El segundo nivel era la física.
Y la física era el estudio, pues ya lo vieron ustedes, ¿no? Sí, de lo que hacen los presocráticos, de la fisis, del movimiento, por supuesto, ¿no? O sea, eso es lo que hace un filósofo físico, es analizar, estudiar el movimiento, principio del movimiento, explicar los diversos movimientos, pero no nada más era eso, sino que también era el estudio del ser, ¿no? Era una especie de ontología. La física también nos decía qué clase de seres habían. Seres materiales, inmateriales, seres móviles, inmóviles, ¿no? Etcétera. Seres vivos, seres no vivos, sí, en fin, ¿no? O sea, ahí aparece toda una serie de clasificaciones de un intento por definir lo que es la realidad. En la física entonces está una buena parte de la metafísica. Metafísica no en el sentido de que sean saberes que están más allá del mundo físico, sino que son saberes que tratan de estructurar la realidad, que me dicen cuáles son los elementos básicos, primarios, estructurales del orden de lo real. Eso hacen las ciencias, ¿no? Eso hace la física, por ejemplo, todo está compuesto de átomos, en fin, ya nos da toda una ontología. Me dicen qué clase de seres existen. Existen campos electromagnéticos, existen fuerzas radiales, existe el átomo, existen los neutrinos, existen los y existen, ¿no? Y la ciencia, y eso también nace o hacía en ese mundo antiguo la filosofía. La física era entonces una especie como de estudio total acerca de la realidad. Y por último, la ética, ¿no? Todos esos conocimientos, conocimiento del lenguaje, el conocimiento subjetivo, individual, el conocimiento de la lógica, pero el conocimiento de la realidad, del mundo objetivo, etcétera, según el pensamiento griego, culminan en una ética. Y si ustedes lo ven, este análisis, que obvio, esta ética no nada más era una cuestión acerca de códigos de cómo debo vivir yo particularmente, de forma individual. Al final de cuentas, la ética para los griegos no es un asunto meramente privado, ¿eh? Es un asunto colectivo, que se culmina la ética en la política. La ética es la mitad del camino, la otra mitad es la política. Un poco como para resumir la idea, así dicho en un eslogan de la República de Platón, nadie puede ser feliz si no es justo. La felicidad es un asunto individual, personal, de la ética. ¿Cómo voy a ser feliz yo? Yo. No, como me dicen algunas, ¿no? Yo te voy a hacer feliz. No, pues ya nada más me dicen, gracias, me doy la media vuelta. ¿Cómo vas a saber tú qué me hace feliz a mí, no? La felicidad es un asunto privado, individual. A ver, yo como, a lo mejor a mí lo que me hace feliz es, no sé, subir un cerro mientras nos vamos escuchando Sonic Youth, ¿no? Y a la mitad del cerro, pues hacer una fogata o qué sé yo, y luego hacer rapel y lo que sea, ¿no? ¿Y qué tal que otro lo que lo hace feliz es, pues, no sé, estar acostado en la hamaca todo el día? Ahora sí que como dice en mi pueblo, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Sé feliz como puedas y como quieras, cada quien. Sí, pero para que tú logres desarrollar ese ideal que tú tienes de felicidad, necesitas vivir en una comunidad que sea justa. Imagínate que a mí me hace feliz, no sé, ser asesino, ¿no? Matar a todos es lo que me hace feliz. Pero, a ver, espérate, pues oye, tú no puedes acabar con la vida de los demás, pues, tiene que haber un orden para que tu búsqueda de la felicidad no choque con la búsqueda de la felicidad de otros, ¿no? Y si choca con ellos, pues darle a cada quien lo que le toca. Porque la justicia es eso, ¿no? La justicia es la virtud, la excelencia
de la ciudad, de la polis. Una virtud pública. Nadie puede ser justo solito él ahí en su casa, aislado. Si alguien es justo, siempre es justo con relación a otro. Eso, por ejemplo, aparece en el mito de hacia el final, ¿no? Perdón, en el mito del anillo de Giges, no sé si se acuerdan, creo que es en el libro segundo donde aparece el mito del anillo de Giges, ¿no? Que es un mito bien chistoso en el de la República, ¿no? Porque en este mito, ¿no? Se cuenta la historia, no sé si por ahí lo saben, Giges. Por ahí se encuentra, Giges era un titán que se le había mandado a hacer un anillo que tenía el poder de la invisibilidad. Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, ¿le suena? Bueno, olvidémonos de Hollywood y pensemos en filosofía. Sí, había meses me da mucho coraje. Miren, ya no me quiero poner ahorita de Fuscajandra Nelly, pero ayer me invitaron al cine a ver la de los Eternals o como se llamen. No la fui a ver, obviamente. No me gusta eso. Pero ya uno por ahí me sale, no, es que hablan de Ícarus, ¿no? Y hablan de no sé qué héroe. Aquí me acordé mucho de ti porque a ti te gusta la mitología griega. No me quiero poner de pesado, ni de payaso, ni nada. Pero dije, sí, sí, está bien. Ok, sí, sí, se parecen, ¿no? Nada más que esta es una marca registrada que hace ganar millones a quien sea. Y el otro, pues es un gratis, ¿no? O sea, todo el mundo sabe quién es Ícaro y si no lo sabe, pues entonces estamos muy mal. Como civilización humana, porque saber esas cosas no tiene ningún precio. Tú no puedes comprar el conocimiento, ni puedes comprar la cultura, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, ya, no me voy a poner de loco. Pues vayan a ver la película, sigan haciendo millonarios a Marvel, ¿no? Estos ídolos. Son los nuevos mitos, ¿no? Yo los entiendo, digo, no vivo en una cueva, ¿no? La mitología de hoy, digo, seguramente trascenderá milenios, ¿no? Seguramente. Ya mañana todo el mundo sabrá quiénes son ellos. Pero el asunto es que, bueno, ya no me voy a meter con eso, ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo, este mito del anillo de Giges, ¿no? Se lo encuentra este anillo un pastor por ahí por la calle, y resulta que este pastorcito que se lo encuentra, pues tiene de pronto ese poder, ¿no? El poder de el anillo, que es el poder de convertirse en un ser invisible. Y la pregunta que plantea Platón, Sócrates, en boca de Platón, perdón, Platón en boca de Sócrates, es, bueno, ¿puede ser Giges justo siendo invisible? ¿Podría ser Giges considerado alguien que es justo? Bueno, piensen ustedes, ¿qué es lo que harían si tuvieran ese poder del anillo de la invisibilidad? Seguramente yo lo último que haría sería ser justo, ¿eh? Seguramente. Digo, y no es porque yo sea un criminal, ¿no? Pero, pues, digo, no estaría mal llegar hacia un banco, ¿no? Soy invisible y de pronto sustraer unos billetes, ¿no? Yo creo, no sé ustedes qué harían, ¿no? Cada quien, ¿no? Cada quien. Pero yo estoy seguro que no harían cosas, digo, no sé, no los quiero yo juzgar de una mala forma, ¿no? No, para nada. Pero yo estoy, si no seguro, bueno, inclinado a pensar que lo más probable es que ustedes también estén inclinados a no ser justos. No lo sé, ¿eh? No, yo no los quiero prejuzgar. A lo mejor alguien sí, pues no sé, siendo invisible, decide donar todo su dinero al Vaticano o algo así, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, el chiste es que en el caso de Platón, pues bueno, pues obviamente la idea es que no. O sea, lo que nos muestra el mito de Giges es que privadamente nadie, así de forma aislada, está dispuesto a ser justo. Para que haya justicia, tiene que existir la presencia de otro ser humano o de otra persona, otra comunidad. A eso voy, ¿no? Entonces,
Al final de cuentas, esa ética, todos esos conocimientos, esa manera de buscar tu felicidad, se tiene que convertir al final en una búsqueda por la justicia. Porque en un mundo sumamente injusto, nadie puede ser feliz. Bueno, véanlo. Aquí en México, ya no quiero yo tampoco hablar, pero a veces a mí me da risa, ¿no? Eso de que sacan esas encuestas. México, el país donde la gente es más feliz. Pero sí es un país súper injusto, ¿no? O sea, unos roban, otros mienten, la gente que se... De veras, o sea, México está lleno de pura desconfianza. Tú no puedes confiar en nadie en México. En nadie, ni siquiera en el güey que te vende la gasolina. Porque no sabes si te la va a vender completa, ¿no? Ya no vas a hablar tú de un neurocirujano que te va a hacer una operación en el cerebro, ¿no? Digo, pues, si no puedes confiar en el que te vende la gasolina, imagínate cómo vas a confiar en el que te va a hacer una operación a corazón abierto. ¿Cómo entonces podemos nosotros decir que somos felices si no hay confianza? Yo no puedo confiar en nadie. En una sociedad como la nuestra, pues véanlo. O sea, digo yo, la verdad no es que yo sea muy malo, pero, o que yo había vivido o padecido cuando era chiquito, sí, pues padecí, pero te vas volviendo cada vez más desengañado, ¿no? Resulta que el cuate que era tu amigo se termina robando la traducción de tu libro y le pones su nombre y ahí lo ves tan campante y todo, y a ti te acusan de que tú eres ratero y tal. Y te quedas así como de, ok, ¿no? Yo soy el apestado. Bueno, ¿cuándo voy a ser feliz, no? O sea, ¿en qué momento voy a tener yo la paz de decir, bueno, estoy satisfecho con lo que he hecho en esta vida? Sí, exacto, Joab. Yo aquí estoy en eso. Joab Sander, ¿no? Dice, aquí en México, bueno, no sé si aquí en México, perdón, ya te estoy poniendo palabras. Cada quien vive su felicidad, aunque daña al otro. Pues sí, ese es el problema. Pero si así vivimos, pues entonces la guerra de todos contra todos, ¿no? México. A mí me vale que mi vecino quiera dormir a las 5 de la mañana, pues yo ahorita voy a poner mis cumbias, porque pues yo soy feliz bailando a las 5 de la mañana, y el otro, pues que se lo chupe la bruja. Y así somos, ¿eh? De veras, así somos. O sea, no hay una cultura de, oye, civilidad, no nada más vivo yo, está la otra comunidad, hay otra gente. No, aquí sálvese el que pueda, ¿no? Cada quien vea cómo le hace. Pero el mundo griego obviamente pues no era así, ¿no? El mundo griego, por encima del individuo, de la búsqueda de la felicidad, primero está la búsqueda de la justicia. Tú no puedes aspirar a ser feliz si no hay un entorno social que te permita desarrollarte como persona. Si el entorno social, o sea, si yo quiero ser feliz asesinando, pasando por encima de los demás, robando, bueno, pues ahí ya el otro a lo mejor es feliz pegándome toda la vida, ¿no? No, a ver, pero para que eso no suceda, pues tiene que haber un orden jurídico, un orden legal, un orden político justo, que a cada quien le dé la posibilidad de vivir como quieran, con los límites, ¿no? Obviamente, pues hay reglas, la justicia es, no vives tú solito aquí en tu casa, ¿no? Vivo yo en mi cuarto, hago lo que yo quiero, nadie me molesta. Sí, pero ¿sabes qué? Al vecino ya le llega todo el aroma de lo que estás fumándote, oye, ve y pídele una disculpa, o no sé, al menos invítalo. Sí, pues no eres tú solito, ¿no? Ah, me vale, no, yo soy solito y tal. Y pues sí, pues, eso es el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno está primero el individualismo y luego la búsqueda comunitaria, ¿no? Así pasa, ¿no? Sí, pues la gente no le gusta el olor de cigarro, pues oye, no me estés echando aquí todo tu humo. Que tú quieras ser feliz fumando no quiere decir que yo tenga que estar pagando las consecuencias de que tú eres un adicto a estar fumando esa cosa, ¿no? Ay, sí, perdón, pues bueno, ya ahí uno tiene que, pues, sí, claro, no soy un animal que vive ahí nomás él en su mundo, ¿no? Bueno, pero ya, me he ido hacia otro lado con eso, con la idea de la ética. Y fíjense, ustedes lo pueden ver, o sea, al final de cuentas, la, la lógica de Platón, la teoría del conocimiento, la teoría de la mente, la teoría del lenguaje de Platón y la ética
ética y política, se unen, son una misma cosa, ¿no? Porque otra vez volvemos un poco al, perdón que suene incluso hasta como cantaleta, ¿no? O sea, al hecho de que para Platón el bien, lo bueno, es una clase de ciencia, es una clase de episteme, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta distinción entre lógica, física y política o ética, ¿no? Entonces, la teoría del conocimiento, la lógica y la política, la ética con Platón son una misma. A ver, déjenme, voy a aprender a los 60% que ya no me veo. Espérenme un segundito. Muchas gracias. Y bueno, aunque esta manera de entender la filosofía que nos proponen los filósofos del helenismo, lógica, física, ética, pedagógicamente es muy didáctica, o sea, sirve muy bien, también habría que tener en cuenta que en el caso de Platón no hay como un límite rígido que separe una de otra, ¿no? Ya un poco lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, la ética, que se refiere al hecho de cómo debemos vivir y bueno, pues que se centra en cuestiones acerca del placer, la virtud y la felicidad, al final de cuentas se van a resolver en Platón con el conocimiento de lo bueno. Esto es algo que comparten Platón y Sócrates. ¿Se acuerdan que lo había platicado, ¿no? Con esta idea del socratismo o el intelectualismo ético o el intelectualismo moral, ¿no? Si la virtud y la felicidad son los dos elementos de la ética, la excelencia y el sumo bien humano, que es la idea de felicidad, ¿no? Otra vez, voy a la idea del sumo bien. ¿Por qué la felicidad se conoce con ese nombre? De que es el bien supremo de los seres humanos. Ya había platicado con el tema del placer respecto a que existen fines o bienes que son bienes o fines en sí mismos, como el placer, ¿no? El placer es esa clase de fin en sí mismo, que tú deseas no por otra cosa, sino por el simple placer, por él mismo, ¿no? Otra vez, ¿no? Pues te la llevaste a la casa. Después de que me hiciste todo el cuestionario de judicial de la fiscalía de aquí del Rutilio, ya te dije que porque el placer es lo que yo buscaba, le paramos a nuestras preguntas sobre para qué hiciste todo eso, ¿no? Porque resulta que el placer es algo que se desea, que se quiere por él mismo. Algo similar sucede con la idea de felicidad, de eudaimonía, que es la palabra griega para referirse a la idea de felicidad. Y digamos, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué te paras a las 7 de la mañana? Pues porque tengo que ir a trabajar. ¿Y para qué vas a trabajar? Pues para tener paguita. ¿Y para qué quieres tu paguita? Pues para irme a Huatulco. ¿Y para qué quieres ir a Huatulco? Para nadar. ¿Y para qué quieres nadar? Bueno, para sacar un pez. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y al final voy a llegar, probablemente, no sé, ustedes hagan ese ejercicio y a ver si están de acuerdo conmigo. Después del para qué y para qué, yo creo que va a llegar un momento en el que ustedes van a decir, pues para ser feliz. Al final de cuentas, irme de vacaciones, ir a la playa, nadar ahí en medio de las criaturas marinas, me hace feliz. Lo hago para ser feliz. Y piensen que de pronto yo también les digo, ¿no? Bueno, ¿y para qué quieres ser feliz? ¿Para qué buscas la felicidad?
no sé, yo creo que también podría ser como un poco una pregunta fuera de lugar, ¿no? Es como que ¿para qué? No la quiero para ser más guapo. Al contrario, quiero ser más guapo porque siento que siendo más guapo voy a ser más feliz. No al revés. No siendo más feliz voy a ser más guapo. No, siendo más guapo probablemente sea más feliz. Probablemente no lo sé, pero bueno, por eso deseo ser guapo. ¿Y por qué quieres ser feliz? ¿Porque vas a ser millonario? Bueno, no, a lo mejor deseo ser millonario porque con eso creo que voy a ser feliz. No al revés. No siendo feliz voy a ser millonario. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la felicidad? Y al menos podemos tener una idea. La felicidad es el fin último de todas las acciones humanas. Todos actuamos conforme a finalidades. Todos. ¿Para qué? ¿Para qué te levantas? ¿Para qué? Y entonces yo doy una finalidad a mi acción. La finalidad última de todas las acciones que yo realizo es la felicidad. Esa es la meta. Lo dicen hasta en la tele, la radio, Toño Esquinca y sus amigos, ¿no? Estamos aquí para ser felices. Esa es nuestra única obligación, te dicen la tele, la radio, ¿no? Son aristotélicos, ¿no? o platónicos, no se han dado cuenta, ¿no? El sentido de la vida es ser feliz, ¿no? Es decir, o sea, todo lo que nosotros hacemos está dirigido hacia obtener ese precioso bien, porque, pues sí, no digo yo que vivo en una pesadilla constante de Schopenhauer, ¿no? Digo, a lo mejor pues un poquito de felicidad no me caería mal, ¿no? Digo, un poquito, ¿no? Yo tampoco soy tan exagerado, ¿no? Así como lo que duran las peleas de box, nada más con eso me conformo, ¿no? Pero bueno, pues sí, parece que incluso hasta los más depresivos, deprimentes y pusilánimes quieren ser felices. Pregúntenle a cualquiera. No tienes que estudiar, no tienes que saber nada, ¿no? Por eso hasta Toño Esquinca lo dice en la radio, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo demonios voy a llegar a ser feliz? ¿Cómo le hago para ser feliz? Y según Platón y según Sócrates, uno no puede llegar a ser feliz si no tiene un conocimiento de lo bueno. La virtud y la felicidad requieren un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si yo no sé eso, entonces, ¿cómo voy a ser feliz? Entonces, justamente ahí es donde aparece esta idea platónica, ¿no? Respecto a la idea de que la felicidad, la justicia, ¿no? La búsqueda del bien, en realidad es una clase de ciencia que se obtiene con un método. O sea, aquí Platón avienta varias tesis, ¿no? Denme un segundito. La primera tesis es que la felicidad, la virtud, es una clase de conocimiento. Lo bueno es una clase de conocimiento, es una clase de ciencia. Esa es una tesis. Pero la segunda tesis es que nosotros podemos conocerla. Podemos llegar a tener ese conocimiento de lo bueno, podemos obtener esa ciencia. ¿Cómo? Con el método de la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? ¿No? Lo vimos en el curso del doctor Carlos de Guadalajara que nos dio sobre Platón, ¿no? La dialéctica es el arte de preguntas y respuestas. Hago una interrogación, analizo la respuesta, interrogo la respuesta, vuelvo a hacer otra interrogación. Y la dialéctica va a ser ese método, si ustedes se acuerdan del mito de la caverna, ¿no? ¿Cómo es que el esclavo logra romper las cadenas? Bueno, a través de la dialéctica. ¿Cómo es que el esclavo logra ascender de la caverna hacia el mundo de las ideas, hacia el verdadero mundo? A través del ejercicio dialéctico. El método de la filosofía, la forma en la cual nosotros vamos a obtener esa clase de saber,
es el método de preguntas y respuestas, el diálogo socrático. No hay otra manera de llegar. Tú no puedes llegar así sentado en tu casa, leyendo un libro, o prendiendo la tele, ahí viendo Laura en América, a ver si te llega la iluminación artificial, ¿no? Nada de eso. Es en el diálogo en el que tú planteas una pregunta, yo te doy una respuesta y tú estás en contra de mi respuesta o de mi pregunta y la reformulo así y vamos ascendiendo como nos lo ha enseñado el propio Sócrates. Ese es el método que Sócrates ha empleado para, ojo, no para llegar él, para que cada una de las personas con las que se encuentra Sócrates llegue por sí mismo a ese conocimiento. No es que Sócrates se los meta, ahí te va el conocimiento, yo ya conocí el bien y órale, pum, ¿no? Apréndetelo como si fueras estudiante de la UNACH en el que el profesor te avienta todo y tú, sí, todo lo que dices es palabra de Dios, ¿no? Órale, pum. No, no. A ver, te voy a hacer unas preguntas y me las vas contestando. Y entonces, es tu idea la que vas a parir, no la mía, ¿eh? Es la tuya. Y te voy a ayudar, ¿no? Y obviamente, pues parir duele, ¿no? Parir duele. Yo nunca he parido y espero nunca hacerlo, ¿verdad? Y probablemente nunca me pase, pero hay muchas probabilidades de que no suceda. Pero bueno, ya uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes leen La República, primer diálogo, el libro primero y el libro segundo, dices, bueno, ¿y entonces cuál era la idea? ¿A qué conclusión llegamos? Porque Sócrates nunca te va a decir, bueno, y esta es la neta, ¿no? Aquí está ya la verdad, y entonces órale, y sígueme. Al contrario, cuando crees que ya tienes la respuesta, Sócrates te va a poner otra pregunta. Sí, bueno, a ver, pum. ¿Y qué pasa si más bien esto o lo otro? No lo había pensado de esa forma. Y es así como llegas al conocimiento de las ideas, de lo que es bueno, de lo que es verdadero, de lo que es bello, a través de este ejercicio. ¿Y dónde lo descubres? No lo descubres con los sentidos. La dialéctica es un ejercicio completamente racional, intelectual. Entonces, la idea de bien no es una idea sensible, es una idea que tú vas captando en términos cada vez más conceptuales, cada vez más racionales. No es algo empírico, porque lo que se asciende y que conoce, aquí está un poco la metafísica ya platónica, ¿no? Porque lo que asciende y conoce las ideas es algo espiritual, igual que las ideas, ¿no? Que son justamente la inteligencia, la razón. La razón es algo inmaterial, es un principio espiritual, igual que el mundo de las ideas, que tú no lo captas así con tus ojitos de que ya, mira, aquí está mi objeto, ¿no? Aquí tengo este otro objeto, ¿no? Y lo capté con mis ojos y entonces como ya lo capté así. ¿Por qué? Porque ese mundo material es cambiante. Ese mundo material está sometido al devenir, mientras que la idea de Dios, perdón, la idea del bien, la idea de la belleza y la idea de lo bello no cambian, son eternas. No cambia la idea de lo bueno, de así de un día para otro, es bueno comer chocolates y ya mañana no va a ser bueno, ¿no? Lo que es bueno siempre, eternamente, ¿no? Lo conozcamos nosotros los seres humanos o no. Y aquí es donde me gustaría hacer como una precisión mucho con Platón y que ustedes tengan cuidado también con esto. A veces a Platón se le atribuye una teoría idealista, ¿no? De pronto se cae un poco en ese error, en ese pequeño fallo, yo diría, ¿no? Más que error, es como una falla de la lectura de Platón. El hecho de decir que Platón es un idealista, ¿no? Entonces, a mí me da hasta mucho coraje porque miren, cada fantoche que hay en mi carrera, de veras, bueno, ya no quiero yo ser así. Pero luego da coraje porque, en fin, pues, se engañan a la gente, ¿no? Pues no se vale eso. Bueno, es que Platón es un idealista, escuchaba por ahí de un tipo que era doctor en filosofía, ¿no?
yo me quería arrancar los pelos, ¿no? Es idealista porque habla de ideas. No, peor, ya me quería yo aventar por la ventana. Sí, sí, porque las ideas de Platón, ¿no? Ya mejor cállese, ¿no? De verdad, no hable, ¿no? Cállese 7 años como en las escuelas pitagóricas, por favor. Ya luego sale al mundo a decir sus babosadas, ¿no? No, a ver. La distinción entre realismo e idealismo tenemos que tenerla siempre muy clara. Esta es una distinción, realismo e idealismo, metafísica. Es decir, tiene que ver con la pregunta acerca de qué existe, qué hay, qué es el ser. Ok. Entonces, para el realista, esa es la tesis fuerte del realista, hay un mundo que es independiente de la mente humana y que existe realmente con independencia de si nosotros lo percibimos o no lo percibimos. El mundo es real. Ese mundo, aunque nosotros no sepamos nada de él, nunca pudiésemos llegar a conocerlo. Mientras que el idealista sostiene la idea de que no existe una separación entre la realidad y las ideas que yo tengo de ella. Que hay una relación intrínseca entre la mente y la realidad. Es decir, para ponerlo en términos kantianos, el mundo para el idealista es la representación, mi representación, para ser más específico. Si yo no doy los elementos, yo no aporto mis ideas a la realidad, esta realidad, yo no sé qué pueda hacer. No existe una realidad independientemente de la manera en la que yo la percibo. Ese es el idealista. Bueno, hay que tener cuidado, no hay que dejarnos llevar nada más por las palabras. Pero Platón habla de ideas. Sí, claro, por supuesto, habla de ideas, habla de formas, ¿no? La palabra griega eidos. Pero ¿saben qué? No es idealista. Al contrario, Platón es el máximo realista de la filosofía. Porque para él, lo bueno, lo bello y lo verdadero son la verdadera realidad. La realidad real que existe. Aun cuando todos los que están esclavizados en la caverna y ven puras sombras, jamás salgan. El mundo verdadero, real, no depende de que yo lo conozca para existir. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Aquí en este mundo vivimos el mal, hay mucho mal. Pues claro, hay mucho mal, vivimos el mal. Pero eso es aparente según Platón, porque lo que verdaderamente existe, lo realmente es el bien. Oye, pero ya hay mal. Sí, pero el mal es una ilusión. No es verdad. No es algo que realmente exista, que tenga una consistencia en su ser. El bien sí existe. Oye, pero yo experimento más mal que bien. Platón, pues te va, pues ni modo, pichito, pero el bien sigue existiendo, aunque tú experimentes más mal que bien. Ni modo, pichito, ¿no? Por eso Platón es un realista, porque lo bueno, lo bello y lo verdadero son algo eterno que existe aun cuando ningún ser humano salga de la caverna. Y eso es lo verdaderamente existente. Porque acuérdense, en el mito de la caverna, pues estos hombres, pues están viendo puras sombras, apariencias, cosas falsas, irreales, sombras. La verdadera realidad está afuera. Y entonces llega este otro y le dice, hey, amigos, con la dialéctica, ¿no? Amigos, miren, vamos a escalar, vamos a elevarnos en el pensamiento
para conocer la verdadera realidad, porque esta realidad es falsa. Esta realidad es el reflejo de la verdadera realidad. O ya sabemos cómo le fue, ¿no? Lo terminan matando al pobre tipo bien y bonito, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé si con esto, al menos he dado algunas ideas muy generales, ¿no? Sobre la República, sobre el mito de la caverna que aparece en el libro séptimo. Por favor, muy importante, no dejen de leerlo. Yo les presenté un poco primer libro, segundo libro, la idea de justicia, la idea de lo justo, la idea de felicidad, y luego vamos al libro séptimo, porque en el libro séptimo nos vamos a encontrar justamente con este desarrollo de la tesis en la que se juntan lógica, es decir, teoría del conocimiento, lenguaje, dialéctica, psicología, epistemología, teoría del conocimiento, ya lo dije, con ética y política. Al final de cuentas es un poco la idea central, ¿no? La filosofía, en el fondo, es eso, una especie de ciencia acerca de lo que es bueno, acerca de lo que es verdadero y acerca de lo que es bello. Y esas son las ideas, ¿no? A ver, ¿cuántas ideas existen en el mundo? No, no es que aquí esté mi perrito, yo tengo aquí mi perrito Chihuahua, y en el mundo de las ideas exista una idea del perrito, ¿no? No. El perrito que yo veo es una representación, es una imagen sensible del bien, de lo bueno, de lo verdadero. Hay muchas imágenes, el perrito, ¿no? Ay, qué bonito. Ahí yo puedo sensiblemente captar lo que es bueno, lo bello y lo verdadero. No es porque en el mundo de las ideas tengan la imagen del perrito así, ¿no? Y que entonces ahí hay un árbol, y entonces el árbol que yo estoy viendo aquí con mis ojos empíricos existe en el mundo de las ideas. No, hay ideas bien poquitas, ¿eh? Son bien poquitas estas ideas del mundo de las ideas de Platón. La idea del bien, la idea de la belleza, la idea de lo verdadero y los números. La idea de los números. Nada más. No hay idea del ser humano, ¿no? Cuando dices, es mi amor platónico, ¿no? Ahí tiene su amor en el mundo de las ideas, un arquetipo. No. El arquetipo es más bien el hecho de que y esa es una perspectiva muy mística que rescata Simone Weil, ¿no? Porque Simone Weil era platónica también. Ver en todo el mundo, y ese es el punto, ¿no? Decía ella, Platón es como una especie de misticismo para los empiristas, porque Platón ve en todo lo empírico el vestigio del bien, así como los místicos, ¿no? Ven en cada cosa que existe en el mundo natural a Dios. Así Platón, ¿no? Lo único para lo que tenía ojos Platón era para el bien. Ese era su verdadero interés. Aún a pesar de que pues, vivimos en circunstancias en las que uno dice, híjole, ¿cómo decir que el bien es lo único que existe cuando ves tanta desgracia, ¿no? Pero bueno, esa es la idea platónica y creo que al menos aquí la República nos expresa muy bien este punto, ¿no? Esta tesis, pues que yo creo que es la central en la filosofía de Platón, ¿no? Pero bueno, no sé si quisieran comentar algo, ya estamos por cerrar nuestra clase, nuestro semestre, y pues no sé si quieran comentar algo, ya muy general. ¿Hasta qué día tenemos para enviar el ensayo, maestro? Bueno, tenemos hasta la siguiente semana, el día 26 de noviembre. Vamos a tener toda la siguiente semana, que es semana de exámenes. Yo no hago examen, nada, pero bueno, el día 26, yo creo que más o menos antes de la medianoche lo programé para que me lo entregaran, ¿no? No lo dejen hasta el último porque no me acuerdo si es el 26 a las 12 del día, a las 12 de la noche, no me acuerdo. Así que no lo dejen para el último día. Hay una actividad que es un examen y que es donde pide el ensayo, pero
no es una actividad que se tenga que cargar el archivo, sino que ahí dice que tenemos que enviárselo a su correo. ¿Se lo enviamos a su correo? No, ahora mismo les voy a decir cuáles son las tareas que tienen que entregarme. Las tareas de la unidad 1, todas las tareas, ¿no? Sobre los presocráticos. Hay un ensayo sobre los órficos, hay un control de lectura, sobre un cuestionario muy breve, sobre Tales de Mileto. Hay otro cuestionario, otro control de lectura sobre el Arjé, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Esas son las de la primera unidad. Los jonios, bueno, Tales de Mileto y los dos de Anaximandro, Anaxímenes y el mito del Orfeo. Son 4 tareas en la primera unidad. Muy bien. En la segunda unidad es solo una síntesis acerca de los sofistas, ¿no? Además de un reporte de lectura de la apología de Sócrates. Ah, no, perdón, un reporte de lectura de la lectura de Burnet y Taylor, ¿no? De Varia Socrática. Y un resumen de la apología. Pues hay 3 tareas, ¿no? Síntesis sobre sofistas, reporte de Burnet y Taylor y resumen de la apología de Sócrates. Ya van 4 y 3, 7 tareas. Y por último, el ensayo sobre Platón, de la tercera unidad. Nueve tareas. Bueno, viene un examen, ¿no? Me parece que es sobre Aristóteles, creo ese examen, o no sé en qué parte aparezca el examen. Evaluación final. Envía todas las actividades de las unidades, ¿no? Hasta tal día, 26 de noviembre. ¿Sí me siguieron acá? Todas las actividades sobre los presocráticos, que son 3, no, que son 4, los órficos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, las 3 tareas sobre sofistas y Sócrates, síntesis sobre un sofista, reporte de lectura de Burnet y Taylor, resumen de la apología de Sócrates, y la última tarea, ensayo sobre la filosofía de Sócrates. Adelante, escuché que alguien aquí levantó su manita, o bueno, a ver qué pasó. Sí, muchas gracias. ¿Todo claro? Aristóteles, olvidémoslo, ya está, quedó perdido, ya no hacen tarea de Aristóteles, ¿cómo les voy a pedir algo de él, no? Maestro, lo que pasa es que para subir el ensayo de Platón, la actividad en la plataforma aparece como una actividad de examen, entonces no podemos cargar el archivo. Lo voy a modificar porque... Sí, Okay. ya lo vi. Sí. Y la evaluación final, ¿vamos a reunir todas las tareas y se lo vamos a enviar a su correo? Bueno, miren, la evaluación final, para todos los que no me entregaron ninguna tarea durante el semestre, es su última salvación. Tienen hasta ese día para entregar todas sus tareas, atrasadas. Los que no entregaron. Si ya entregaste tus tareas, pues ya no hay evaluación final, porque las evaluaciones Okay. para mí son sus tareas, yo los evalúo con sus trabajos. Entonces, como yo no hago examen final, como yo no hago nada de eso, soy muy barco y les doy chance de que salven el semestre en una semana y todas las tareas que no hicieron se pongan a hacerlas en esa semana y tengan oportunidad de entregarlas el último día. Si ya la subieron, si ya, olvídense, pues ya para qué, la evaluación final, ya no hay final, ¿no? Ya, digamos, esto lo puse, digamos, esta manera de poner, incluso también el examen, y digamos que lo puse como si fuera un examen y no como otra cosa. Esto tiene que ver con que eran cosas que nos pedía digámoslo así, el diplomado de Edúcate que tomamos hace tiempo, ¿no? Que hubiera varias secciones, primera unidad, segunda unidad, tercera unidad. Saqué una calificación ahí X, porque no puse en todas mis materias del semestre pasado evaluación final. Entonces ahí me pusieron, ese maestro no evalúa, ¿no? Ok, entonces hay que ponerle, y ya me dijeron, nada más ponle ahí evaluación final y ya, olvídate. Pero yo no hago examen, ¿no? Pues nada más ponle ahí evaluación final y ya. Bueno.
Entonces, ya saben, ¿no? Les interesa más ahí la fachada que lo que está adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le puse evaluación final, y si ustedes lo ven, la evaluación final, pues es, entrégame todas las tareas, tienes hasta este día, y no esperes sacar 10. Pues sí, ¿no? Adelante, Benjamín. Lo que dice Carlos es lo de la teoría de las formas de Platón, que vendría siendo el ensayo de 1500 palabras. Así es. Sí, tiene razón, creo, Carlos, porque aparece así como este examen se abrió en viernes 15 de octubre, entonces creo que sí, no se puede mandar como tarea. Sí, sí, en esa parte del curso de la capacitación que nos dieron sobre el módulo, nos pedían que además de dejar tareitas, configuráramos exámenes con preguntas. No sé, yo la verdad no me meto cómo trabajan mis colegas, pero es probable que algunos de ellos sí hayan configurado exámenes con preguntas y que relacionar columnas o como nos enseñaron. Bueno, ese día que nos enseñaron eso, yo decidí no aprender. Dije, no, no, está muy difícil, y me bloqueé. Nunca aprendí. Fueron 6 horas en las que yo, y le pica aquí, y le pica acá, y le hace aquí, y le hace acá, y se va al control del libro de calificaciones, y saca el porcentaje, y pone la ponderación. Ok, no. Yo no hago esos exámenes, ni de opción múltiple, ni de relacionar, ni de nada de eso. ¿Cómo los califico con mis exámenes? Son ensayos de este tipo. Entonces, a mí me pedían que yo configurara un examen. No lo hice porque no sé hacer exámenes. Entonces, obvio no pueden subir porque no es como una tarea normal, ¿no? Aquí es como un examen, pero digamos, en fin, solo es Pero por la cuestión del módulo, la ¿no? pregunta, maestro, perdón, es cómo le vamos a mandar ese A ensayo. eso es lo que voy a modificar ahora. Ok. Voy a cambiar este examen, que aparece aquí, y lo voy a poner como si fuese una tarea. De todas maneras, si no lo pueden subir ahí, tienen mi correo electrónico, está en la instrucción. El ensayo deberá ser enviado a francisco.rivas@unach.mx. Hay manera, ¿no? Perfecto. De Sí, está mandarlo. muy Si bien. de todas maneras, ahora mismo lo estoy quitando y estoy poniendo otra cosa, ¿no? Ya en lugar de la tarea, perdón, del examen, lo voy a cambiar y lo voy a dejar como una tarea. Ya no como un examen, pero bueno, ya se los expliqué, nos lo pidieron que así lo hiciéramos porque tienes que poner al menos un examen en una materia, no todos pueden ser tareas. Sí, yo no sé hacer exámenes, ese es mi examen. Por eso les ponía, no puedes subirlo, mándenmelo a mi correo. Pero bueno, ahora lo voy a cambiar, ¿no? Para que sea posible que lo puedan mandar ustedes vía plataforma, sin ningún problema. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda, comentario? Ya estamos en lo último. Adelante, Leo. Adelante, Leonardo. Oiga, profe, sobre el ensayo de las que dice en las instrucciones de las 10 ideas, no sé qué, más o menos, bibliográficas, de cada uno tenemos que sacar algún tema, alguna información y ya al último poner la bibliografía o algo así. Bueno, mira, el chiste que les haya pedido como ciertas fuentes de información, digo, tiene que ver también con que vayamos un poquito más allá de las lecturas sugeridas que se nos han hecho. Y me interesa calificar en ese sentido varias cosas. En primer lugar, no calificar así como, no, dan reprobados porque citaron Wikipedia, ¿no? Tampoco. Están en primero. Yo no les puedo exigir que sepan el dominio de las fuentes, ni mucho menos. O sea, hay que ser racionales. Pero sí, por ejemplo, eso, o sea, a mí me va a permitir ver, este joven, esta jovencita, no logra discriminar entre una fuente directa y una fuente indirecta. Este chavo no sabe citar a Platón, a los presocráticos. Esas cositas es las que yo voy a ver.
no sabe armar una bibliografía. Digo, no, o sea, tampoco es que van a reprobar, ¿no? Ni les voy a bajar 1000 puntos, ¿no? Pero lo tengo que tener presente porque si no, pues ya cuando lleguemos a otros niveles, esto mismo les va a pasar. Entonces, ¿qué? ¿Me leo los 10 libros, profe, y luego qué, hago un resumen o qué? No. Te juntas 10 fuentes y las 10 fuentes son facilísimas. Pon Platón, mito de la caverna, y en Google te van a salir 50,000 fuentes. O sea, ¡pum! Te va a explotar la pantalla. Tú vas a elegir cuáles crees que son las buenas. Las 10 primeras que leas, bueno, pues es como si tú sales a ligarte a una chava y la primera que se te atraviesa es con la que te vuelves tu esposa, ¿no? Espérate. A ver, está medio feíta, ya vi que es interesada, híjole, como que no muy me conviene, o sí me conviene, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer con esta investigación, a discriminar entre las fuentes. No sé si lo ven. Entonces, no tienen que leer 10 libros, tienen que leer más, tienen que leer como 50 para elegir los 10 mejores, que a ustedes les van a servir para su trabajo. Ese es el chiste de la investigación con las fuentes, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Hasta luego, hasta luego. Un día, nada más para cerrar un poquito esto. Esas 10 fuentes sí es importante que las citen, o las fuentes que les he pedido, creo que ni siquiera fueron tantas, ¿no? Pero sí, utiliza al menos 10. Son muy fáciles de conseguir, hay muchísimo sobre eso, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es a manejar la información. Ese es el chiste del ensayo. Que yo vea que ustedes son capaces de contrastar informaciones que a veces pueden ser distintas o contrarias, o que están sobre la misma línea, pero ustedes no están de acuerdo, o que nunca habían visto, ¿no? Y les parecen interesantes y quieren hablar sobre eso. De eso se trata. Que tengan una opinión informada. Eso es todo. No que resuelvan la filosofía de Platón, no. Que me den una opinión y que me digan, ¿y de dónde lo sacó usted? Ah, mire, es que yo leí en tal artículo y en tal libro y este señor dice esto y esto y yo estoy de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo. Ese es un poquito como el objetivo hacia el que se pretende en este primer año, ¿no? Prepararlos para la investigación bibliográfica. Si no se dan las 10 fuentes, está mal que yo lo diga, pero tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. No tienen que citar todos los libros porque es un ensayo. No me vayan a hacer como mis compañeros de la escuela que ponían 1000 citas y 2 palabras de lo que ellos pensaban, ¿no? Se la pasaban copiando el libro y el profesor te dice, oye, no te pedí una copia del libro. ¿Leíste el libro? Dime qué entendiste del libro que leíste. No lo copies, no sé si me explico. No, a mí no me interesa las citas, ¿no? A mí lo que me interesa es ver si ustedes son capaces de procesar cierta clase de información y cómo la procesan, ¿no? Entonces, pues no se preocupen así como. No es tan difícil, miren, ¿cuántas obras son de Platón? Ya son, el corpus platónico son 36 diálogos, ahí tiene sus 36 fuentes, cada diálogo es una fuente. Ya, ¿no? Ahí le subí el Google Drive con otros autores, cada autor te va a hablar de otros autores y otro autor te va a hablar de otros autores y así. Miren, de veras, conseguir 10 fuentes sobre Platón, hasta me quedé cortito, ¿no? Diario se escribe un artículo científico sobre la filosofía de Platón. Diario, te los garantizo. Así que, pues, no teman, es un ensayo. No van a resolver el mundo, no van a tener que construir una teoría metafísica. No, es un ensayo. Ni siquiera es una tesis. ¿Cómo ven? ¿Va bien? Todo muy facilísimo. Fácil, ¿no? Yo creo que sí está facilito. Yo creo que está fácil. Miren, la verdad, no me gusta reprobar a nadie, entonces se ve, ¿no? Que no me gusta.
pues échenle ganas, échenle ganas. Les agradezco este semestre también, que nos hemos visto, y ojalá que ya el siguiente estemos presencialmente, ¿no? Ojalá. Cuídense mucho, porque pues ya, adelante, Leo, cuídense mucho. Oiga, profe, ¿y en el siguiente semestre nos va a dar a usted o otros maestros? Te lo voy a decir así como, déjame terminar este. Ya, déjame acabar. No sé, no quiero saber de mañana. Espero que sí, espero que sí. Es muy probable, pero como está ese meme, ¿no? Avientas todo ya ALB. No quiero nada. Es muy probable. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Disfruten mucho este fin de Muchas semestre. gracias, profe. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Profe, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego.